Ave María Purísima, queridos hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy retomamos una nueva catequesis de la Divina Misericordia para continuar desarrollando aquel numeral que nos quedó de ayer un poco inconcluso, el 299, el tan hermoso numeral 299, donde es el mismo Señor Jesucristo quien explica la imagen, quien explica el sentido de los rayos que salen de su costado abierto en la cruz. Hoy vamos a hablar en particular del rayo rojo. Para eso repito nuevamente el numeral 299 y leemos, es cortito y muy profundo. Santa Faustina durante la oración escucha que el Señor le dice: los dos rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido simboliza el agua que justifica las almas. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia, cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi Padre. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. Deseo que el primer domingo después de la Pascua de Resurrección sea la fiesta de la misericordia. Queridos hermanos, este numeral nos invita a profundizar también el rayo rojo. Este rayo rojo que brota del ventrículo izquierdo del corazón de Cristo, que significa que es la sangre y que, como dice nuestro Señor, es la vida de las almas. Vamos a profundizar en esta frase tan pequeña y tan profunda. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Ayer vimos esta frase: el rayo pálido simboliza el agua que justifica las almas. Y hablamos sobre lo que significa la justificación, el rayo pálido, su relación con la Sagrada Escritura. Hoy vemos entonces el rayo rojo. Y como decíamos ayer, del Evangelio de San Juan, capítulo 19, San Juan, que es testigo de la crucifixión y muerte de nuestro Señor, él escribe en el Evangelio cuando es traspasado su costado, brota de él sangre y agua. Y esto va a ser muy importante porque incluso en las cartas los apóstoles reconocen que Cristo no solamente vino por el agua, sino también por la sangre. No solamente vino a purificar, sino que vino a darnos algo nuevo. Vino a darnos una sangre. Su redención se sintetiza en la sangre y el agua. No solamente en el agua que purifica, sino también en la sangre. En el Antiguo Testamento veíamos como los sacrificios del Antiguo Testamento, derramar la sangre, los holocaustos, los corderos que expiaban el pecado. Esa sangre derramada significaba la expiación. Y cuando se derramaba esa sangre sobre el propiciatorio, esa propiciación, que nosotros rezamos tanto en la coronilla, como propiciación de nuestros pecados, es decir, esa sangre derramada por el cordero degollado en el Antiguo Testamento, el cordero donde se cargaban los pecados del pueblo y del sacerdote, y esa sangre, ese sacrificio de ese cordero era la expiación. Expiaba los pecados, simbolizaba la expiación, simbolizaba aquella redención que vendría después y se cumpliría con Cristo, porque un animal no podría, nunca un animal podría satisfacer los pecados de la humanidad, sino como símbolo de aquel que sí, con su sangre lo haría. Bueno, esa sangre del sacrificio después era llevada al Santo de los Santos dentro del templo judío y derramada sobre la placa de la propiciación, el propiciatorio, que estaba sobre esa caja dorada de oro con las imágenes de los querubines, donde se guardaban las tablas de la alianza, la vara de Aarón y otros elementos, los más sagrados del judaísmo, podríamos decir, como si fuera una especie de sagrario del judaísmo, salvando las infinitas diferencias. Sobre ese propiciatorio se derramaba la sangre, que significaba la propiciación, volver a ser propicios. No solamente la sangre expiaba el pecado, nos purificaba de él,
simbolizaba esa purificación necesaria, sino que también traía la propiciación, ser propicios a Dios, ser agradables a Dios. Bueno, eso que estaba de modo germinal en el Antiguo Testamento se cumple con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo San Juan Bautista al reconocerlo a Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué el Cordero? No solamente por su mansedumbre, sino por el sacrificio, por su derramamiento de sangre. Porque su sangre derramada en la cruz fue propiciación de nuestros pecados. A volver a ser agradables al Padre, pero no solamente porque hemos sido purificados por el pecado, como el rayo celeste que nos purifica del mal, nos limpia, como veíamos ayer, sino que esa purificación llega a tal grado la generosidad de Dios, que no solamente nos purifica, sino que nos da algo nuevo. Cristo, al derramar la sangre, nos hace propicios a Dios, agradables, justos. Podemos ser santos. Y no solamente santos. Y ahí está lo fundamental de lo que significa la sangre. La sangre de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, pasa a ser la nuestra. Nos da una vida, la vida divina. Eso hay que entenderlo. Con la sangre de Cristo derramada en la cruz se nos da la vida divina, la vida de Dios, la vida sobrenatural. Es lo que llamamos nosotros la gracia, que recibimos en el bautismo, que recibimos sobre todo en la Eucaristía, porque en la Eucaristía es el alimento con el cual se fortalece esa vida sobrenatural que ha comenzado a morar en nosotros con el bautismo. Una vida sobrenatural, una vida divina. Por eso es que nosotros los bautizados no nos podemos conformar con ser buenas personas, ser personas de este mundo, tener las necesidades básicas satisfechas y ya sentirme contento con tener que comer, tener salud, donde viajar o tener incluso paz, no pelearnos entre nosotros. Estas cuestiones que las buscan también los que no son cristianos, los que son paganos, los que no les interesa a Cristo, también les interesa tener eso. No es que esté mal, es propio de una vida natural, pero a la vida natural el Señor nos ha dado una vida sobrenatural, que es más importante que la natural, y que a nosotros se nos ha dado como un don, como un talento, como vemos en el Evangelio, a ser fructificado, a ser crecido, alimentado, compartido. Esa es la vida sobrenatural, la vida de la gracia, que se alimenta con los sacramentos. Es la vida del hecho de que Dios, aquel que ha sido bautizado, el Señor mira a los ojos y le llama hijo. Hijo, no solamente porque Dios nos ha creado, sino porque Él nos ha redimido, nos ha santificado con la gracia, nos ve como hijos en Jesucristo. El Padre, Dios Padre, nos ve como sus hijos en Cristo, ve a su Hijo en nosotros. Ve en nosotros hijos adoptivos, que hemos comenzado a serlo justamente porque Él, su único Hijo, derramó su sangre para que nosotros pudiéramos ser hijos adoptivos de Él. Esta es la nueva vida que San Pedro en su carta llama partícipes de la naturaleza divina. Ese es el modo nuevo de vida del cristiano, que ya no vive tanto por las cosas de esta tierra, ni el dinero, ni el placer, ni la salud, ni las meras relaciones familiares. Todas estas cosas naturales están llamadas a ser elevadas a Dios. Señor, si mi salud es para alcanzarte, para cumplir tu voluntad, te la pido. Si la salud mía y de mis seres queridos es para que puedan salvarse y que pueda la familia volver a unirse en la eternidad, te pido la salud. Pero si la salud es, en definitiva, algo que queremos para gozar de esta vida apartándonos de Dios, se convierte en enemiga de nuestra salvación. Los santos decían, maldita todas las amistades, todas las relaciones, todas aquellas cosas de esta tierra que me separan de Dios. Y benditas sean todas las cosas que puedo utilizarlas para
unirme más a Jesucristo, a Dios. Y ahí está la clave de las cosas buenas y malas que hacemos en nuestro día, en nuestra vida. Esto que estoy haciendo, este modo que estoy pensando, hablando, este amor que tengo por esta persona, ¿me acerca más a Cristo o me separa de Él? Y ahí también es una clave para sanar mis relaciones con los demás. A veces tengo amor a ciertas personas que en definitiva es una especie de complicidad, porque no me importa llevarme bien, pero no me importa si está en pecado o no. Si puede ser santo esta persona o no. Si esta persona por mí, yo la estoy haciendo mal espiritual. Bueno, qué importancia esta consideración de que tenemos una vida sobrenatural a cuidar, porque la podemos expulsar de nosotros, expulsar de nuestra alma. Es lo que pasa con un pecado mortal. Es lo que pasa cuando dejamos de rezar bien. Es lo que pasa cuando descuidamos esta vida espiritual, que es como una plantita, que en el bautismo se nos ha dado esta semilla y es una plantita que crece y debe ser regada. Regada con los sacramentos, regada con la Eucaristía, sobre todo, porque es el alimento del alma, es el alimento con el cual crece la vida en gracia, crece nuestra comunión con Dios. Cuando comulgamos y cuando comulgamos bien, porque no es cuestión de que uno dice yo comulgo, pero como que uno va a comprar algo, ¿no? Me he acostumbrado a la comunión y no sé que cada comunión es una revolución. Cada comunión tiene que ser una revolución. Este tiempo en el que no podemos recibir la comunión con frecuencia nos enseña a decir, bueno, a veces he estado acostumbrado. ¿Cuántas personas lamentablemente hoy están diciendo, bueno, menos mal que ya no tengo que ir a comulgar? Molestarme y sienten una especie de alivio. Lamentablemente con esta cuestión de no tener que ir a misa. Pero ¿qué ha nacido en ti, devoto de la Divina Misericordia en medio de esta cuarentena? Un deseo ardiente de recibirlo a Jesús, al que ya no estás recibiendo con la frecuencia que quisieras, o que te es más difícil. En algunos lugares se ha restablecido la comunión, en otros no, en otros incluso la iglesia permanece encerrada, no se puede ni siquiera rezar. Entonces, ¿qué ha surgido de ti en tu corazón? ¿Un anhelo mayor de recibir a Jesús con mayor amor? Hagamos ese examen de conciencia, porque este rayo rojo vino a darnos la vida del alma. Y esta vida del alma se traduce en una palabra que es fundamental para nosotros. Así como ayer hablábamos de que este rayo celeste, blanco, pálido, que significa el agua que limpia y purifica, es la clave para nuestra paz, para la paz que buscamos todo, que comienza con la reconciliación del alma con Dios. Esta sangre brotada del corazón de Cristo, que es la Eucaristía, es la clave para la felicidad que todos buscamos, que en el más profundo del corazón todos queremos la felicidad, y la felicidad brota de ese anhelo de vivir una vida feliz. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, en el Evangelio de San Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Con este donarse en la cruz con su sangre, nos dice, acá está Él, acá está la vida que nos va a devolver la felicidad, que tanto anhelamos y porque estamos hechos para esa felicidad. Ayer veíamos cómo nosotros en nuestro corazón tenemos esa inquietud porque somos pecadores y buscamos una fuente de paz, de reconciliación ante nuestra noción de que tenemos en nosotros una perversidad. Seamos católicos o no, tenemos esa conclusión. Sabemos que de nosotros brota el mal, pero también brota el bien. Brota un deseo de bien y un deseo de felicidad. Convive en el corazón de cada ser humano ese deseo, anhelo ferviente de la felicidad y esa noción de que sabernos muy débiles y capaces de iniquidad. Nuestra fe católica nos viene a completar eso que tenemos en el corazón. Esa fuente de iniquidad es por nuestro pecado original, y encuentra su paz en este rayo celeste, que es el bautismo, que es la gracia de la confesión, la gracia de la fiesta de la misericordia, todo el don del Espíritu Santo que nos renueva, nos purifica. Y ese anhelo de felicidad se completa en este rayo rojo que es la nueva vida que da Cristo a las almas.
su vida, la vida cristiana, la vida del sacramento, la vida de la Eucaristía. Y esa es la verdadera felicidad. Ahí se cumplen estos dos rayos, todas las dos cosas principales que anhela nuestro corazón. Y en este numeral Jesús dice algo muy importante que tendríamos que tenerlo como un lema de nuestra vida. Bienaventurado quien viva a la sombra de estos rayos. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, dice Jesús. Qué hermosa bienaventuranza. Bienaventurados. Bienaventurado quien viva a la sombra de estos rayos. Por eso a veces nuestra insistencia a vivir bajo la sombra de estos rayos. La sombra no es algo oscuro, la palabra sombra viene a significar aquello que en el Antiguo Testamento una protección, una presencia sobrenatural, divina, que protege al hombre. Entonces, la sombra de estos rayos significa esa presencia divina que nos protege de las consecuencias de nuestra propia iniquidad. Bienaventurado quien viva bajo la sombra de ellos, bienaventurado quien ame estos dos sacramentos, la Eucaristía y la confesión, que los busque, sobre todo ahora que cuesta tanto, y quien los reciba con dignidad, que los tratemos con dignidad. Porque si por confesarme me voy a hacer del sacramento una especie de tomar mate y hablar de la vida, eso no es sacramento. Porque el sacramento supone un arrepentimiento, una confesión del pecado y un propósito de no hacerlo más, para hacerlo digno al sacramento. Es un sacramento que tiene que ser digno porque es divino. Y la Eucaristía, que no por recibir la Eucaristía la puedo recibir de cualquier modo indigno. Tenemos que recibirla en la boca, tenemos derecho a recibirla en la boca como nos enseña la Iglesia Católica, la Santa Sede. Y no podemos permitir que determinados protocolos estatales, como pasa en el mundo, le impongan a la Iglesia un modo de recibir lo que no es digno. Entonces, por respeto a la dignidad, respeto a Cristo, queremos que se nos dé la Eucaristía en la boca. Y ojo que algunas personas dentro de la Iglesia han caído un poco por la presión de estos tiempos y temor al virus, a esta situación, pero sin embargo los epidemiólogos ya han dicho que no hay mayor peligro, al contrario, hay más peligro no recibiéndola en la boca directamente de las manos purificadas del sacerdote a la boca del que recibe la comunión. Cualquier otra instancia es más peligrosa. Entonces, hermanos, en estos tiempos en que la Eucaristía y la confesión se nos ha hecho más difícil, es el momento en el que más tenemos que amarla, ponerla como el centro de la vida. ¿Por qué? Por estas palabras de Jesús a Santa Faustina. Bienaventurados los que vivan a la sombra de estos dos rayos. Queridos hermanos, nuevamente una alegría compartir con ustedes esta catequesis de la Divina Misericordia. Que el Señor los bendiga a ustedes y a todas sus familias. Hasta mañana si Dios quiere.